Bienvenidos titanes, en esta ocasión nos acompaña y para mí es verdaderamente un privilegio el doctor Medardo Plasencia Castellanos. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad de compartir y platicar. Gracias por su generosidad, que siempre, cada que interactuamos, la confirma y la confirma y la confirma su generosidad. No solamente desde el punto de vista humano, que ya tocaremos ese punto, pero platicar con usted es una delicia, aprende uno muchísimo. Encontrarse personas como usted en la actualidad escasean, entonces le quería agradecer esa parte. Yo te agradezco porque la generosidad es una inspiración del bien de las personas que uno descubre en los otros. Ah, qué bonito. Ya, se van a dar cuenta, titanes, que este señor es un deleite platicar con usted, doctor. Si les gusta este contenido, titanes, no olviden suscribirse. Estamos en todas las plataformas digitales, estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en Amazon, en todas partes, ahí nos pueden encontrar. Estamos amplificando este programa cada día más, entonces gracias por el apoyo y si no se han suscrito, pues ahora es el momento. Doctor, ¿nos podría platicar un poquito acerca de su trayectoria? ¿Cómo es que empezó a interesarse por estos temas de filosofía, pero también humanismo, pero también psicología? Es porque es amplísimo el campo, entonces nos gustaría que nos platicara, que nos compartiera un poquito de cómo fue ese proceso vocacional, digamos así, hasta llegar a la actualidad. Con mucho gusto puedo hacerlo a lo largo de 76 años, empezando por el primer año de vida, pero creo que sería medio complicado y medio pesado y aburrido platicar cada año de vida. Lo que puedo decir así de forma muy breve y muy sencilla, mi formación de primaria y secundaria y preparatoria fue con los hermanos lasallistas, que independiente de los aspectos educativos, de las materias que fui aprendiendo, uno de los recuerdos para mí más valiosos fue precisamente el aprender pues éramos grupos de 40, 50 compañeros, era una escuela grande, el Cristóbal Colón en aquella época, y nunca aprendí diferencias ni menosprecios de la gente. Era una escuela donde había alumnos de diferentes niveles económicos y culturales, y por parte de los hermanos lasallistas, yo nunca vi que se hiciera alguna diferencia por algún compañero. Simplemente en cuestión de las becas que se otorgaban a ciertos grupos, nunca se nos comunicaba quién sí tenía y quién no tenía beca. Entonces para nosotros todo compañero era un compañero y era tan valioso uno como el otro. Yeah. Y yo viví una reglamentación abierta, un trabajo exigente, pero siempre respetuoso. Esa fue mi experiencia. No sé cuál ha sido la experiencia de otros compañeros de La Salle. Yo terminé la preparatoria en la Universidad La Salle y siempre fue como esa experiencia de cuidado, mi formación religiosa, sí, que me dieron ahí los hermanos. Nunca fue una formación religiosa extremista, ni muy abierta ni muy cerrada, sino bastante equilibrada. Y después entré a la Universidad Iberoamericana con la preocupación de hacer una carrera que pudiera contribuir a hacer algo bueno por los demás, por la humanidad. Ciertamente en mi tiempo, estoy hablando de 1960 y tantos, no es el de ahora. Las cosas que pasaban en aquella época de alguna forma son iguales y de otra forma son muy diferentes. Ciertamente no había la violencia
que hoy vivimos, no solo en México, sino en el mundo. Había un mayor equilibrio en muchas cosas, pero yo entré con la preocupación a la universidad de qué puedo hacer para contribuir a un mundo mejor. Tuve la suerte de caer en la Escuela de Filosofía de la Iberoamericana. Mi formación ahí fue tomista y aristotélica, del cual fue punto de partida, pero no punto de llegada. Fue un punto de apertura, no me encerré, nunca llegué a plantear lo que en otras partes dicen: antes del tomismo no había nada importante, después del tomismo no hay nada importante, por lo tanto no vale la pena estudiar otra cosa que no sea el tomismo. Yo nunca incurrí en eso, al contrario. Después ya en la carrera, en mi vida profesional, en mi participación en diferentes congresos nacionales e internacionales, he tenido la oportunidad de compartir con otras personas, sea marxistas. Curiosamente tengo el recuerdo, cariño y presencia de varios maestros marxistas de la UNAM, donde la relación fue muy fraterna, en algún momento complicado, su presencia siempre fue muy valiosa. Sí. Entonces las posturas, sabiendo mi creencia y conociendo la creencia de los maestros, nunca hubo un conflicto de diversidad de pensamientos. Eso me llevó a profundizar en la filosofía. Una de las materias que a mi modo de entender ha marcado mi vida eran las clases de metafísica, sí, del entonces don maestro Fernando Sodi Pallares. Un maestro muy sencillo en su vestir, en su trato, muy exigente, muy sarcástico, pero muy profundo. Me permitió entender de la filosofía lo más importante en la metafísica, como el adentrarnos en lo que es fundamental en el mundo, en el hombre y en Dios. No una concepción filosófica encerrada, sino una concepción filosófica abierta. De ahí me permitió entrar a estudiar la fenomenología de Husserl, el pensamiento de Kant. Me tocó dar ya como maestro teoría del conocimiento y lo que correspondía a la crítica de la razón pura de Kant, un texto difícil. Entonces era leerlo con los estudiantes de la licenciatura, pero la propuesta de mi lectura de la crítica de la razón pura no era que la leyeran y la explicaran, sino que fuera una lectura que les permitiera pensar y analizar si su proceso de pensamiento, si su proceso de conocimiento, si su modo de ver y entender el mundo era clarificado y explicado por el pensamiento de Kant. Todo eso a mí me fue dando como una profundidad en lo que es el ser humano, un cuidado. Luego tuve la oportunidad de leer la obra de Freud en 2 o 3 seminarios que tuvimos. Un grupo de ¿Todo Freud? ¿Todo Freud o todo algunas? Freud, no, puro Freud. Leímos a puro Freud con el apoyo de algunos psicólogos, psicoanalistas, gentes de filosofía. Entonces me permitió entender la parte interior del hombre. Por decirlo de alguna forma, la metafísica, la antropología filosófica, me permitió ver como el aspecto esencial del hombre, sí, pero las partes interiores, a mi entender, las descubrí en el pensamiento de Freud. Todo eso me dio una dimensión del ser humano muy especial. ¿Cómo llego a desarrollo humano? Porque me invitan como profesor de filosofía a dar clases de filosofía en desarrollo humano, pero para mí el desarrollo humano nunca me ha sido ajeno, porque el momento en que mi trabajo fundamental es la persona, pues no puede haber personas sin desarrollo, no puede haber personas sin su expresión y su manifestación. Entonces, así a muy grandes rasgos ha sido mi trayectoria. Sí, digamos que siempre hubo un hilo conductor, digamos,
dimensionado temáticamente, ¿no? Trascendental, con sus obviamente variantes de enfoques y todo eso, pero que siempre se mantuvo una perspectiva en el sentido humanista, en términos generales, que le permitió, digamos, casi de manera inercia, adentrarse a este mundo del desarrollo humano, ¿no? Propiamente hubo, valga la expresión, el irme deslizando o el irme interiorizando en lo que es el ser humano, lo que es la persona. Cuando yo escucho a los que estudian a Rogers, sí, su entusiasmo por el enfoque central de la persona, qué bueno que lo descubren, pero para mí siempre ha sido mi vida centrada en la persona y lo que he estudiado, las propuestas éticas, el planteamiento antropológico, va centrado en el hombre, en la persona humana. Sí, hay psicólogos que creen que Rogers es el descubridor de lo centrado en la persona, ¿no? Cuando si uno analiza, pues muchísimos autores de alguna u otra manera han reflexionado sobre eso. Sí, temas como el propio San Agustín, hombre muy anterior a Rogers, ya nos plantea el tema de la persona y además cómo el concepto de persona se va construyendo a lo largo de la historia y de nuestra cultura, proceso interesante, proceso complejo. El concepto de persona que el propio Rogers maneja y manejamos en nuestros días, tiene un antecedente teológico que a veces desconocemos por completo. Porque el concepto de persona, si rescatamos su origen, es un origen de teatral para el griego, de máscara, de voz, de representación, de expresión, pero que es un concepto que el propio San Agustín va utilizando en los primeros padres para poder explicar el misterio de la Trinidad, le va dando un toque de carácter filosófico, teológico a la concepción de persona, para elevarlo a una dimensión de reconocer a cada ser humano en lo individual como una persona que es un ser irrepetible, insustituible y única. Esto nos lleva, y esto en la mente, que cada uno pudiéramos asumir la grandeza que cada uno somos como persona, creo que nos ahorraría muchos problemas, o nos ayudaría a superar muchas debilidades, muchas deficiencias e incluso equivocaciones y errores. ¿Por qué? Porque lo que tengo como persona, de mi dignidad como persona, nunca nadie podrá borrarla. Podrán atentar contra ella, pero mi dignidad no es posible que me la quiten, y lo que yo haga, pues nadie lo va a hacer como yo. Otros lo pueden hacer mejor o lo pueden hacer peor, pero como yo lo hago o como tú lo haces como persona, será único. Y esa parte no la aprovechamos y no la entendemos, y aquí yo lo vincularía con otro tema que curiosamente platicábamos hace un momento, el que nuestra cultura, nuestra educación, nuestra sociedad no nos ha permitido valorar lo que tú como persona, tu experiencia, tu historia, tu palabra, tu sentimiento, tu apreciación valen. Lo tuyo vale si tiene una buena estructura intelectual, lo tuyo vale si tiene una buena fundamentación teórica, si tiene una buena propuesta científica. Pero lo que tú puedes decir como persona, eso pasa a segundo término, y esto nos permite como el menosprecio de la grandeza que cada persona va teniendo. Y en la experiencia a mí sí me ha permitido encontrar que cuando a una persona le permites hablar, pero que habla desde sí misma, puedes encontrar conceptos realmente muy interesantes. Pues porque la persona está formada de una historia, no de la historia de su cultura particular, sino de la cultura universal. Porque yo pensaba como mexicano, pues que teníamos las grandes aportaciones como mexicano, y me sentía muy orgulloso con ciertas expresiones como
la Talavera de Puebla, decía qué bonita artesanía tenemos, o como los mariachis, o como la comida, y vas descubriendo pues, que no es tan original en México. La Talavera tiene un origen persa, los famosos mariachis tienen un origen francés. Entonces, como cada uno de los aspectos culturales no son exclusivos. Sí, no hay una pureza que, ¿no? No hay una pureza. Que eso, pues justamente podría entenderse ahora, en la actualidad, como los nacionalismos, ¿no? Pensar que pertenecer a un grupo determinado de personas te hace ser más moralmente, éticamente, incluso políticamente, en detrimento de otras, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí está bien interesante. Tocaba un punto bien, que me parece muy relevante, doctor. Decía que se ha perdido esta grandeza de lo que implica ser persona. Lo que considero es que se ha perdido, pero también se ha pervertido, ¿no? En el sentido de que ahorita pues hay un incremento del narcisismo en los individuos, no les voy a decir personas, que creen que teniendo tantos seguidores en sus cuentas de redes sociales, o siguiendo a determinado artista, o consumiendo cierto tipo de música, ya empiezan a ese ego a alimentarnos a niveles increíbles. Entonces, por un lado hay una pérdida del entendimiento prudente de lo que implica ser una persona grandiosa, pero por el otro lado está una perversión bien fuerte, consumista, si así lo quiere llamar, de estas personas que por ignorancia o no son víctimas de este narcisismo fragilizado en la actualidad, que no lo digo yo, lo dicen muchísimos sociólogos. Entonces, esa combinación y esa relación de ideas me parece bien interesante. Ahí tú tocas dos puntos muy importantes. Uno, que se ha perdido lo que es el ser de la persona. Sí. Yo me pregunto si se ha perdido o qué tanto a lo largo de los siglos y de nuestras historias realmente ha permanecido o se ha vivido, hablo a nivel humanidad, Sí. la grandeza de la persona. Yo creo que podemos contar algún número de personas en la historia, en la cultura, que le han sabido dar lugar a su propia realidad humana, pero en lo general la persona siempre ha sido golpeada, maltratada, ignorada y menospreciada. Pero como tú lo resaltas en este momento muy bien, hay una parte en que la persona ha sido pervertida. Sí. Y el ingenio y la ingenuidad de hacerse famoso a través de ciertas cosas, pareciera que se le reconoce a la persona. Sí. Y esto me lleva a una figura muy sencilla que siempre me pregunto, ¿qué pasa con aquella muchacha que quiere conquistar un novio? Se pinta hermosamente, se pone una cabellera y se pone una serie de agregados para Adornos, mostrarse accesorios, como sí. una mujer bellísima. Sí. La pregunta que yo siempre me he hecho, bueno, lo hacen para conquistar a un muchacho. La conquista sospecho que le llevará a algo más profundo, quizá el mejor de los casos un matrimonio, pero pues descubrían la verdad. Sí. Porque el día que se quite la cabellera, se quite todos los adornos, van a conocer a esa mujer en la realidad. Claro. Qué mejor conocer a la persona en su propia naturaleza. Porque más ahí viene otra cosa que es muy interesante, que no acudimos a nuestra propia experiencia. En el fondo, todos tenemos un grito interno: quiéreme a mí, reconoce lo que soy. ¿Cuántas personas son capaces de sentirse orgullosas porque le aman por lo que son y le aman en sus defectos?
qué mejor que alguien me ame por lo que soy y que me ame con mis errores. Sí. A veces yo quiero mostrarme como la persona más maravillosa, que no tengo errores. Pero lo más hermoso es que me puedan querer a pesar de mis errores. Sí. Porque entonces me quieren a lo que soy, no lo que aparezco, no lo que aparento, no lo que no soy. Pero eso da mucho miedo, entonces piensa... Sí, nos aterra. En el fondo nos aterra acercarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Porque parecemos que no somos suficientes, porque vivimos pegados a modelos. Yo para ser grande tengo que tener tal estatura. Sí. Yo cuando era niño mi ilusión era medir unos 90. Evidentemente pues medir al 90. Se acercó un poquito. Un poquito, unos 64. Está muy lejos del 1,90. Pero hoy le doy gracias a Dios de no medir 1,90. Ni siquiera 1,70. Por una razón muy sencilla, mi cuerpo es maravilloso y puedo caber en cualquier lado. Claro. Sentarte en un avión, en un camión, en los baños, donde yo siempre que entro digo, y un hombre alto, una mujer alta, ¿cómo le hará para entrar? Si con trabajos uno se acomoda, sí. Ahora una gente alta, entonces digo, bendito sea Dios que no llegue a esa estatura. Sí. Entonces, sea alto o sea uno pequeño, sea gordo, sea uno flaco, ¿por qué no enamorarse del propio cuerpo? Sí. ¿Por qué no querer el propio cuerpo que es de uno? Y poder cuidarlo y poder mejorar las cosas que uno tiene. Pero es como las enfermedades, si uno no acepta la enfermedad que uno tiene, no puede curarse. Sí. Es como el no aceptar mis debilidades, no puedo superar mis debilidades. Entonces, ¿cómo descubro amar toda la grandeza de mi persona? Y precisamente una de las peculiaridades que sí tiene la persona, y si los radioescuchas conocen a alguna otra criatura que tenga esa cualidad, pues sería muy bueno que nos lo participara. La persona siempre tiene la posibilidad de dar un paso. Siempre. El animal nunca se va a animalizar. El animal nace animal, se desarrolla como animal, con todas las facultades e inteligencia que queramos ponerle y encontrarle, pero tiene procesos de aprendizaje, pero no los procesos de transformación que sí logra tener una persona. Y tenemos muchos ejemplos de personas como de lo menos llegan a lo más. Son capaces de superar sus defectos, sus debilidades. Simplemente qué mejor ejemplo que las famosos récords Guinness que se hacen, o el atleta que es capaz de superar récords, es capaz de sobreponer su cuerpo para ir más allá. Ahora, doctor, me parecería interesantísimo que nos situara un poco dónde está el desarrollo humano o la psicología humanista. ¿Contra quién o contra qué tipo de teorías está combatiendo, por así decirlo, el enfoque centrado en la persona o la psicología humanista? ¿Contra quién está pensando? Buena pregunta. Perdón por el rodeo. Ahorita que tú hablas de psicología humanista, me recuerdo a algún estudiante de desarrollo humano que hablaba de la psicología humanista y la entendía como el origen del humanismo desde la psicología humanista. El humanismo a lo largo de la historia podemos remontarnos a la Edad Media. Sí. En la Edad Media el pensamiento se centraba en Dios y se hablaba de un teocentrismo. Claro. ¿Por qué? Pues todo el desarrollo de la teología, de la ciencia, era muy importante centrarse en que todo era en función de Dios. Sí. Una parte importante que se da en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna es el antropocentrismo, claro, donde vamos a centrarnos en la idea del hombre. ¿Por qué se va a este antropocentrismo? Porque es importante llegar a los orígenes. Tristemente, en la Edad Media, como incluso lo estamos viendo hoy, que las gentes hacen refritos de los refritos que hicieron
y otros refritos de un autor. Sí. Y la gente a veces ya no quiere ir directamente a los autores. Y esto es lo que pasó. Se hablaba de Aristóteles, pero hablo de aquel que estudió Aristóteles, hablo de Santo Tomás, pero aquel que estudió a Santo Tomás. Entonces era importante regresar a los orígenes, a los principios. Esto llevó a buscar un trabajo más antropocéntrico, centrado en el hombre. Hay una parte, incluso en la Edad Media, del humanismo, de aquellas materias que son más particularmente propias del hombre o que hacen referencia a un desarrollo y una cualidad del hombre. Entonces, este sentido del humanismo tiene su origen muy anterior en el Renacimiento italiano, sí, adquiere otro matiz, pero viene esta parte de sensibilidad de lo humano. La psicología humanista elige el humanismo por una votación en la Asociación Psicológica de Estados Unidos. ¿Por qué eligieron el humanismo? Porque lo votaron, les pareció importante y le pusieron psicología humanista. Entonces, aquí habría que remontarnos a los principios del humanismo, claro, y dónde surge precisamente el humanismo. Y el humanismo, en sus partes medulares, se va a centrar en cómo desarrollo o cómo atiendo a todo aquello que es la parte humana de la persona. Curiosamente, el propio Husserl plantea, haciendo un planteamiento anterior al que hace Rogers, él habla, y por no mencionar el planteamiento de otros autores anteriores, habla de la preocupación de la ciencia moderna. Uh-huh. La ciencia moderna en su época, estamos hablando del siglo antepasado, finales del anterior, del 1800, del 1900, donde la ciencia que imperaba era la ciencia empírica, la ciencia positiva, el positivismo, y él decía, son ciencias de hechos, pero el hombre no es un ser de hechos. El hombre es un espíritu donde tenemos que encontrar el fenómeno de la parte espiritual, de la parte humana que va mucho más allá que los hechos concretos. Sí. Este planteamiento del humanismo, de la psicología y el propio planteamiento de Rogers surge precisamente porque se da cuenta que el conductismo, que era importante en Estados Unidos, y el psicoanálisis, que era importante, las terapias que se hacían en Estados Unidos en el siglo pasado, en 1950 y tantos, no estaba respondiendo a la situación real de las personas que iban en auxilio de una terapia. Ahí Rogers, con una claridad muy interesante, muy valiosa, se dio cuenta que el conductismo no le permitía abrirse a la complejidad de su paciente. Entonces habla de la terapia centrada en el cliente. Más adelante habla de la terapia centrada en la persona. Sí. ¿Cuál es la diferencia de aplicar una técnica a tratar de acompañar a la persona de acuerdo a su realidad personal? Y este es un punto interesante que hace que recoge Juan Lafarga en su propuesta de desarrollo humano, y que precisamente lo que aprende de Rogers, donde el trabajo no es dirigir, sino acompañar. Y muchas veces el terapeuta se siente que es el que puede decirle al paciente qué debe hacer y qué tiene que hacer, más que darle los elementos para que la decisión sea del propio paciente. ¿Dónde situamos en este sentido el trabajo de desarrollo humano? Desarrollo humano no es enfoque centrado en la persona. Uh-huh. Parte del enfoque centrado en la persona, pero el desarrollo humano que trabaja Juan Lafarga, que desarrolla Juan Lafarga, es importante que veamos que Juan Lafarga es un sacerdote jesuita que permea la propuesta de Rogers desde los ejercicios ignacianos, donde un elemento muy importante de los ejercicios ignacianos es el discernimiento. Okay. Y el discernimiento es esa actitud que yo tengo que tener, esa reflexión que yo tengo que tener para distinguir entre el bien y el mal de mis acciones, para poder actuar en función de lo que me sea más bueno de acuerdo al contexto. Entonces el trabajo del discernimiento no puede ser ajeno a la visión y a la preocupación que Juan Lafarga empieza a tener para el desarrollo humano, lo que él plantea como el desarrollo humano. Sí es el enfoque central de la persona, pero ya un concepto de persona matizado por la teología ignaciana, por la filosofía tomista, por la filosofía
que en su época aprende Juan Lafarga. Entonces, el trabajo de desarrollo humano, yo aquí lo entendería no como una disciplina, sino como un área del conocimiento que debe trabajarse de modo transdisciplinar y no unidisciplinar. Ya. Creo que no puedo cerrarlo ni en lo multidisciplinario ni en lo interdisciplinario. ¿Por qué transdisciplinar? Porque lo transdisciplinar es entender el desarrollo humano desde la filosofía, desde la psicología, desde la sociología. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a averiguar? Es lo humano del hombre. ¿Qué es lo que voy a desarrollar? Lo humano. Sí. Sería interesante, de los que nos escuchan o de los que saben, si alguien puede limitar lo humano que conoce. No, o sea, habrá personas, ¿no? Pero Que yo no, creo que nos lo digan, sería interesante. y este pensamiento, digamos ya rogeriano, e incluso ya más ligados a la fenomenología, que desde ahí se viene estudiando un poco, ¿usted cómo podría plantear la situación del problema de la empatía, que tanto se habla sobre todo en psicología, que no, que hay que ser empáticos y nada más vemos a Rapaport y establece empatía con el niño para que juegue y tú entregues tu intervención en tiempo y forma y punto, ¿no? Considero que eso no es empatía, o sea, está lejos de ser empatía. ¿Cómo usted ha visto o ha ido analizando el desarrollo de este concepto que a mí me parece fundamental de esclarecer y también de hacer una crítica en el sentido de analizar muy bien a qué nos referimos con empatía? Antes, un comentario. eh, Tengo entendido que Rogers no conoce la fenomenología ni tampoco parte desde una fenomenología filosóficamente hablando. Sí, Eh, Más bien podemos encontrar coincidencias desde una fenomenología e incluso desde un existencialismo. ya. A veces plantea que la propuesta de Rogers es una propuesta de una fenomenología existencial, Sí, pero son dos trabajos, dos encuentros del ser humano que pueden coincidir, pero desde orígenes diferentes, de la propia fenomenología existencial, pero que no es, hasta donde yo tengo entendido, que Rogers se inspire en la fenomenología. Es más bien aquí, si no hay que dejar de reconocer pues la grandeza de Rogers, que tiene la sensibilidad para centrarse en la persona. Y una de las cosas que él señala es que si hay una buena empatía del terapeuta con su paciente, va a funcionar muy bien. ya. La mejor técnica no funciona si no hay empatía. Sí, La peor técnica sí funciona si hay una buena empatía. ¿Y qué es lo que estaría diciendo en el fondo aquí Rogers? Que si yo tengo realmente un encuentro empático con el otro, voy a poder acompañarle porque me importa lo que al otro le sucede. No para llevarlo al ámbito que a mí me interesa que llegue, sí. porque es lo que yo creo y lo que entiendo, sino poderle permitir a él que pueda crecer. Ciertamente habla Rogers de ponerme en el lugar del otro. Creo que es un primer acercamiento a la empatía, pero si leemos a Edith Stein, discípula de Husserl, Sí. que no tiene que ver nada con Rogers, por supuesto, en buena parte el trabajo de Edith Stein es anterior al de Rogers, Sí. pero tiene una tesis doctoral respondiendo a una problemática de Husserl, que meternos con eso sería irnos a otro tema. Sí, 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 claro. Entonces, aquí Edith Stein es su tesis doctoral que habla del tema de la empatía. Pero aquí el tema de la empatía lo que plantea es con toda la profundidad, complejidad de lo que es el encuentro con las personas. Aquí voy a tratar de explicarme de la forma más sencilla. Esta explicación es en toda la profundidad en la que yo me encuentro
Yo te veo a ti con mis ojos, te oigo con mis oídos, siento con mi tacto, pero mis ojos funcionan de acuerdo a mi cerebro, Claro. y mi oído y mis sentidos de acuerdo a mi cerebro, lo que mi cerebro está captando. Sí. Y eso yo lo estructuro y lo organizo para construir, para hacer referencia a una realidad externa. Sí. Simplemente mi ojo no capta lo que yo estoy viendo. Mi ojo capta una imagen que yo configuro. Aquí tengo enfrente de un micrófono. Si yo hiciera un análisis de la parte visual que mi ojo registra, no está registrando un micrófono, está registrando un objeto. Sí. Yo lo veo como micrófono de acuerdo a la cultura que tengo del micrófono y todo lo que yo estoy construyendo, cultural, psicológica, emocional, cerebralmente, muy complejo para verlo como micrófono. Entonces, yo no puedo meterme en la vida del otro, imposible. Puedo encontrarme con el otro, pero solo desde mi propia historia. Que esta es la parte del trabajo empático más complejo, más hermoso y más difícil. Hay un pasaje, porque estuve leyendo mucho con Leti estas cuestiones, y hay un pasaje, creo que es en la estructura de la persona humana o algo así de Wittgenstein, que dice del como si. Y era muy insistente Wittgenstein en esto, siempre ponía o en cursivas o entre comillas el del como si. Entonces, ponerse en el lugar del otro no es que literalmente uno se ponga en el lugar del otro, sino del como si. Sí. Y yo creo que ahí está la empatía, podríamos decirlo así. Sí, porque yo voy a empatizar a partir de mis propias experiencias. Sí, Porque incluso hay varios ejemplos que va poniendo Einstein cuando habla de la empatía, y él dice, si yo veo a un amigo que viene con una cara sonriente y yo digo que está alegre, su cara no me da la alegría. claro. Yo interpreto su gesto como un gesto de alegría, pero puedo interpretar su gesto como un gesto de alegría por la historia que tengo de lo que son las alegrías de las personas y lo que son los rasgos de las personas. Sí, ¿Cuántas veces vemos una expresión que no nos dice lo que realmente le pasa claro. internamente a la persona? Sí, sí. Y creo tener empatía por la expresión del rostro, pero no por la condición interna de la persona. Sí, es ingenuo pensar que los rasgos físicos van a determinar el estado interno, entre comillas, de una persona. Cuando muchas veces, por ejemplo, en la depresión, y hay casos por montones, de que una persona es ante las cámaras feliz y feliz y feliz y todo el tiempo sonríe y está en depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no, la imagen superficial, corporal o como se quiera decir, refiere a la emoción interna o al estado subjetivo de esa persona. Hay una desconexión muchas veces. Lo que tú es muy interesante y recuerdo una imagen que veíamos ayer de un Elvis Presley jovencito Ah, sí. y de un Elvis Presley ya en toda su plenitud, y lo conecto con lo que decías al principio de esa gente que hace gran prestigio por los Sí. seguidores que tiene. Entonces es muy interesante ver la expresión de ese Elvis Presley inicial Sí, y el ya exitoso. Su expresión, su fuerza, su canto, su limpieza, su naturalidad, su espontaneidad, estaba muy viva. sí. El otro ya veía que había Ya. una carga de agregados, para no ponerle ningún nombre en especial, Sí, sí, sí. que le permitían mantener cierta entusiasmo, cierta riqueza. Yo creo que una música que no uno hace del interior se convierte en una música artificial. Claro. Si yo tengo que alcoholizarme, tengo que drogarme para estar justo y para poder excitarme en la música, Sí, algo no está funcionando, claro. porque me estoy forzando y me estoy violentando seriamente.
Sí, eso está bien interesante porque en el caso de los artistas se da muchísimo, ¿no? Claro. Unos no crean música si no están drogados por cualquier sustancia, o unos no salen al escenario por temor escénico sin estar drogados. Entonces, estas alteraciones que bien podrían ayudar al rendimiento del escenario, que tiene que ver con el show, pero no con la persona. Claro. Entonces, en ese sentido me parece muy relevante. Ahora, doctor, quisiera pasar a que ya con su experiencia, sus libros encima, sus viajes, toda esta cuestión, ¿cómo usted podría ofrecernos una mirada crítica del desarrollo humano? De ser posible, o sea, es súper amplia la pregunta, pero de ser posible, ¿cómo podría usted ir diagnosticando o clasificando de alguna manera la evolución del desarrollo humano? Buena pregunta. Puedo entender una visión crítica en el peor sentido como una... ¿Cómo destruyes el desarrollo humano a través de una visión crítica? Sí, Que creo que no es tu pregunta. sí, La otra, una visión crítica donde hagamos un análisis claro, del proceso de lo que es el desarrollo sí, humano. sí, sí. Curiosamente, esta visión crítica la inicio para superarla desde una visión crítica destructiva. A veces al desarrollo humano se le considera y se le repudia porque es un papacho, agasajo, centrarse nada más en la pura persona, en las puras emociones, y no hay ninguna consistencia, ninguna profundidad, y es puro argüende Sí. y pura Como pura exaltación de lo bonito, ¿no? de lo bonito. Una visión romántica de la religión. Exactamente. Ciertamente eso no es el desarrollo humano. En la propuesta que hace su fundador e iniciador, Juan Lafarga, es en relación a que la persona pueda desarrollarse. Y él plantea que el desarrollo humano como un proceso de evolución de la persona, incluso hace referencia a Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es un jesuita del siglo antepasado, donde él pues fue un estudioso en antropología, en arqueología, en fisiología, era un hombre muy vasto en teología, en filosofía, y él planteaba que el tema de la evolución, pero en relación a que va de alfa a omega, nace de Dios para volver a Dios a través de un proceso de evolución y de crecimiento. Bajo este sentido podemos entender que el desarrollo humano es un proceso en el que nos encontramos en sus inicios. Lo humano que hay que desarrollar todavía es mucho. Por eso Juan Lafarga y Rogers dicen, yo no quiero rogerianos ni quiero lafarguianos, sino que tenemos que dar un paso más allá. Es importantísimo aprovechar y nutrirnos y aprender lo que ellos hicieron, pero no para repetirlo. Yeah. ¿Cuál es nuestro reto, lo que a nosotros nos toca vivir? En este tiempo, si algo urge es un desarrollo humano a nivel político. Claro. Yo me pregunto si miráramos todo este manejo de las enfermedades en el mundo y en México desde el desarrollo humano, podemos decir que estamos haciendo crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no importa la persona, importa la estadística. No hay tantos muertos, solamente van tantos. Sí, pero cada persona que se muere es una persona con su historia, sí, con su sufrimiento, con su tragedia. Entonces aquí es que el político tiene que mirar a cada persona o tiene que hacer políticas públicas que beneficie a cada persona en lo individual, en su propia realización, centrado en todo un proceso educativo. Sí. ¿Por qué? Porque es el derecho de cada persona. Derechos humanos no tendría consistencia sin desarrollo humano. Derecho humano es una exaltación de lo que la persona corresponde. Porque toda persona tiene derecho a la educación, a la salud.
simplemente ya si hiciéramos una crítica del manejo que se ha hecho en México y en el mundo, de los contagios, de las enfermedades, de las curaciones, los derechos humanos saldrían muy mal parados. De hecho lo están, ¿no? En algún punto. Ya lo creo que sí. Considero que los derechos humanos, desde el punto de vista de lo global, han cometido muchísimas incorrecciones éticas, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, se queda como mera institución promotora de ciertas normas que muchas veces han corrompido de alguna forma la sociedad. Entonces eso de derechos humanos es muy, aparte de abstracto, pues es por otro lado también ideológico, pero también por otro lado confuso, ¿no? Porque hay esta desconexión entre la persona y los derechos humanos. Porque ahí el derecho humano debe centrarse en la realidad de cada persona, no el derecho humano como una abstracción, Sí. sino qué pasa cuando aplico el derecho humano con cada persona. Nos lleva todo el problema del inmigrante. Sí. ¿Qué pasa con cada inmigrante? ¿Qué pasaría si lo viera como persona? El otro día alguien me comentaba en la Ciudad de México de un grupo de las hermanas de la Madre de Calcuta que tiene la costumbre de llevar chocolate y pan en la madrugada a ciertos lugares de personas de calle y que hay una parte, una calle donde la gente está dormida, llegan con su chocolate, su pan, algunos se levantan y recogen su Basura. cobija. Su cobija, ya. Pero recogen su cobija porque son inmigrantes y de ahí se van a trabajar. Pero duermen en la calle para poder mandar lo que tengan a sus familias. Dice uno, bueno, esto es un acto de verdadero heroísmo, Sí. donde es capaz de irse a otro país, ponerse una friega espantosa para que lo que gana íntegro, mandarlo a su casa. No usa un cuarto, no se va a dormir un cuarto y duerme en la calle. ¿Dónde están los derechos humanos? No sé si vaya a ser problemático lo que vaya a decir, pero yo creo que a los derechos humanos le importa que haya pobreza. Ahorita me recordaste lo que a veces un amigo me decía, mira, los marxistas y los de izquierda no les conviene que se acabe la pobreza. Sí, pues no habrá Porque el proletariado. día que se acabe la pobreza, pues ya no tendrán bandera que perseguir. Y pues parece que en México algo de eso vivimos. La pobreza no se acaba, sino que la pobreza aumenta. Sí. Entonces dice uno, bueno, ¿qué sucede? Además de que el discurso es ese, ¿no? Bueno, ahora yo entiendo por qué los pobres son primero. Primero el pobre fregarlo, empobrecerlo, que no se le atienda. Sí, Ahí sí, viene sí. otro crimen, otro crimen. ¿Qué pasa si yo veo como persona humana a esa familia, a ese muchachito? ¿Cuántos huérfanos hay de las muertes de sus padres por COVID? No, muchísimo, muchísimo. Y no hay políticas públicas que Para nada. intenten resolver esas cuestiones, ¿no? Sí, para nada. Es como pueden ver, los que nos ven y nos escuchan, estas, digamos, instituciones globales que pretenden instaurarse como salvadoras y salvaguardadoras de nuestro bienestar, el estado de bienestar, precisamente, es mitología, es ideología pura, ¿no? Porque por un lado formalmente tienen un discurso, pero ya a nivel político, normativo, de implantación política, ya es otra cosa, ¿no? Entonces ahí están las desconexiones muy, muy, muy fuertes. Y hablando precisamente de eso, doctor, para ir cerrando, hay una cuestión que me llamó mucho al ver sus entrevistas, que las pueden encontrar en YouTube si a alguien les interesa. Usted habla mucho de la colaboración, que implícitamente está hablando de ética. ¿Nos podría resumir más o menos qué conexión hay entre ética y colaboración? ¿Desde qué punto de vista ve la colaboración? Le comparto mi enfoque al respecto y ahí vamos platicando. A mí me gusta poner un ejemplo o hacer una pregunta. Si hubiera así una relación directa con el público, sería muy interesante
que alguien nos pudiera compartir que invente un juego sin reglas. ¿O quién se atrevería a jugar un juego sin reglas? Nadie podrá mostrarnos un juego sin reglas, porque para que pueda haber juego, tiene que haber reglas. Claro. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo interactuamos. O al que juega fútbol le propongo que cuando esté jugando fútbol utilice las manos para manejar la pelota y la aviente al cesto, como si fuera básquetbol, o utilice una raqueta gigante para pegarle a la pelota de fútbol, como que es grotesco. Sí. Toda interrelación personal implica una normatividad, una reglamentación. ¿Por qué? Porque yo no soy sin el otro, yo solamente puedo construir. Ahorita tenemos una conversión porque somos dos. Sí. Y en esta conversión de los dos estamos haciéndolo para que un tercero nos escuche, sí, y nos pueda criticar, lo pueda analizar, nos pueda objetar y pueda servirle de algo lo que estamos hablando. Pero nuestra propia conversación implica reglas, tiempos y algo que es fundamental, que por ahí lo manejan los filósofos de la Escuela de Frankfurt, las condiciones necesarias del lenguaje. Si yo no parto de lo que tú me dices, que tiene veracidad y que tiene sentido, nuestra conversación no tendría sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que tú me dices me lo estás diciendo con algún sentido, sí, y que tiene un significado y que hay una dimensión de verdad. Simplemente tú que me escuchas prueba a echar mentiras en un mundo donde la mentira es lo más válido. La mentira solo es válida porque hay verdad. La mentira no sería posible sin verdad. Necesitamos reglas. Sí. En el plano del desarrollo de la persona necesitamos un lenguaje, intercambio, necesitamos una interacción, y mi ética no puede reducirse a mis actos internos, porque mi acto interno trasciende la relación con el otro. Claro. Entonces mi ética personal debe ser una ética social, comunitaria, global. Por eso es importante que aspiremos a una ética de carácter universal, una ética que lo estamos viendo en el mundo. Necesitamos un orden, reglas para convivir en el mundo. Y el mundo ha ido caminando por una ética de carácter universal. Podemos ver la historia humana desde el principio. Los primeros grupos se iban formando y se entendían a través de la muerte. Después se organizaron como estados, se pusieron reglas, se pusieron normas, se hicieron constituciones. Entonces el mundo se ha ido reglamentando y se ha ido ordenando. ¿Es el mejor orden? Es otro problema. Sí. Pero necesitamos de un orden que nos permita una sana convivencia. Y nada más para contrastar un poco su enfoque, considero que la ética de la colaboración, que ya implica un otro, siempre va a estar, no voy a decir en lucha, pero sí en pugna con intereses de otros grupos. Entonces, lo estoy viendo más como a nivel del presente, ¿no? Un grupo religioso se pelea con otro grupo religioso a pesar de que estén pregonando estas cuestiones éticas, morales, pero también un político tiene su propio gremio, lo vemos cada corte de sexenio, ¿no? En los trabajos de gobierno, que se acaba un sexenio, entra el otro y adiós a los trabajadores, y yo vengo a poner aquí un nuevo equipo de trabajo, ¿no? Entonces, esto que es un hecho, digamos, que hay una ausencia de una importancia o de una necesidad de la otra persona por encima de procesos políticos y de procesos económicos, de intereses, yo creo que sería muy bueno pensarlo en términos de recuperar esta importancia de la colaboración y no nada más pensar dialécticamente el mundo, porque eso es lo que va, parece ser, trazando la historia del planeta, ¿no? Parece ser que es pugna, lucha, intereses, dialéctica, confrontación, guerra, después paz,
Entonces es una lucha a muerte de unos grupos de sociedades políticas frente a otras. Entonces, en ese sentido, yo creo que me parece muy importante destacar estas dos posturas, ¿no? Por un lado está esta ética universal en la que hay que tratar, creo que lo decía Kant, ¿no? En la crítica de la razón práctica, Sí. un poco. Compórtate como si cada acción contribuyera a un desarrollo universal. Ahora lo estoy Exactamente, parafraseando a Kant. exactamente. Esa es una posición, digamos, desde siguiendo a Kant, ideal racionalista, podríamos decirlo así, criticista. Y el otro enfoque de una ética materialista tiene que ver con identificar por lo menos este mapa de confrontaciones de unos imperios con otros, China con Estados Unidos, Rusia con Corea, o sea, todo el bloque geopolítico que existe en la actualidad, que ahí parece ser que la ética y la ONU y todas estas cuestiones no intervienen porque hay intereses en juego, que de alguna forma están mandando señales de que pues todas estas cuestiones de la paz perpetua, también de Kant, están muy, muy en el presente, no voy a decir muertas, pero sí en un sentido degradándose. Entonces, en este sentido, y desde esa posición, ¿cómo podría usted ver este planteamiento? Esa confrontación de ideas en el sentido de darle una resolución a esto de la guerra, o la guerra nunca va a desaparecer. ¿Cómo darle solución a esos problemas que desbordan un poco a la persona misma? Tu planteamiento es muy interesante, muy complejo y da para mucho. Sí, Así que para todo un seminario. sí, Eh, yo estaría partiendo de la ceguera, ujú, podríamos verlo la ceguera, para ponerlo en términos positivos, sí, de aquel grupo religioso, ya, de aquel grupo político, que piensan que la verdad está en ellos. ya, A mí me parece grotesco cuando se maten hombres de Dios. ujú, Y sí, cuando vemos sí, las guerras de los cristianos contra los musulmanes contra los cristianos, los judíos contra los musulmanes contra los judíos, y así podemos pensarlo en diferentes grupos religiosos. No es exclusivo de ninguno, no, donde yo tengo la verdad y yo tengo que imponer mi verdad sobre claro, los otros. Y los políticos parten de que su idea es la mejor y es la verdad, y todos los demás tienen que estar supeditados a ella. sí, Yo ahí lo llamaría, para ser delicado, ceguera de la gente, porque en realidad el problema es otro. sí, Tan ciegos porque no se dan cuenta que la verdad no puede ser de una sola persona, claro, sino que la verdad tenemos que construir en la humanidad. Cada uno vamos colaborando con una parte. claro, eso, Y que el trabajo, aquí yo retomaría lo que tú dices de Kant, si yo tuviera la plena conciencia uf, que lo que yo haga es lo que quisiera que los demás me hicieran, creo que muchos problemas resolveríamos. Ahora, esto lo vemos muy claro como cuando el político o X fulano está en pro de conseguir su poder a través de una elección, descarta y descalifica toda una serie de acciones del que está en el poder. Lo interesante es que cuando llegan al poder hacen lo mismo, exactamente sí, claro, lo mismo. con otros nombres, con otro Entonces, formato, otra sí. ideología, pero hacen lo mismo, sí, Entonces dice uno, si realmente pensaran en el beneficio real de las sociedades y de la comunidad, otra cosa pasaría. claro, Yo me pregunto ahora a nivel mundial, sí, que creo que se han hecho cosas muy interesantes, muy valiosas, pero que la humanidad no ha estado preparada para enfrentar una pandemia como la hemos vivido, que también se supieron organizar los gobiernos del mundo.
que tanto estuvieron pensando en el beneficio de la humanidad completa, Claro. donde cada persona era importante que saliera adelante. Sí. Creo que se ha hecho mucho, pero creo que es insuficiente. Entonces, ciertamente, el ideal es que cada quien vea que el otro es una persona tan digna. Que si yo soy cristiano, soy católico, soy judío, soy musulmán, es importante que respete la creencia del otro, porque tan derecho tengo yo de creer lo que creo como el otro en creer, siempre y cuando no le impida al otro su propia creencia y no me impida a mí mi propia creencia. Ya hay religiones específicas que, bueno, ya no nombraremos, pero que sí son radicales, o sea, Allá sobre lo todo creo. los musulmanes, bueno, hasta en guerra están, ¿no? Sí, Entonces, pues no sé, la tiranía, la radicalidad de esos movimientos que son religiosos, yo creo que ya no buscan ni siquiera a su entidad divina, sino que ya es poder. pero ahí hay algo que también nos cuesta mucho trabajo quizá entender, y no es en función de justificar ni de salvaguardar ciertas acciones, pero sí entendamos que la estructura mental Ujú. y moral, por ejemplo, de un musulmán, está precisamente estructurado de eso. Sí, E incluso me voy más allá, el delincuente es delincuente porque por naturaleza es perverso, o hay una historia sí. que le ha llevado a ser delincuente, y lo que yo veo como malo, él empezó a verlo como bueno, Ujú. porque su sociedad así le movía. En una ocasión entrevistaban a un muchacho que se dedicaba al manejo de tratas, hacía trata de personas. Dice, pero tú, sí, ¿cómo es posible que te hayas dedicado a esto? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Pues eso es un trabajo, es lo más normal. Yo desde niño veo que mi papá metía mujeres a mi casa y le pagaban y todo, pues continué haciendo lo mismo. Entonces, creo que también qué visiones tenemos, qué formación tenemos, qué concepciones tenemos. Es un tema muy complicado Sí, de la estructura emocional y mental y moral de las personas. sí, totalmente. Y que bueno, ya para cerrar con broche de oro esto, doctor, ¿por qué estudiar desarrollo humano? Si quiero ser mejor persona, le entro a desarrollo humano. Es un medio, no es lo único, pero el desarrollo humano me permite asomarme a mí mismo, resignificar para trascender. ¿Y cuántas veces le doy importancia a mi persona? ¿Cuántas veces soy importante ante mí mismo, de mí mismo? Muchas veces nos negamos, nos da mucho miedo asomarnos a nuestra interioridad, porque empezamos por descalificarnos, Claro. porque quizá tenemos una imagen muy deforme de lo que somos. Y sí, ahí me ha tocado ver, pues con mucha emoción, cómo hay personas que crecen enormemente a través del desarrollo humano al darse cuenta que son seres muy valiosos y nunca se habían considerado. Recuerdo el caso, como ese puede haber muchos otros, de una ejecutiva muy importante que dividía su trabajo como ejecutivo de su trabajo como madre. Y para ella lo importante era ser ejecutiva y lo de ser mamá era como secundario. Ujú. Y al terminar un proceso de desarrollo humano llega a la conclusión que ella como mujer ejerce su maternidad y ejerce una profesionalidad. No está dividida. Lo importante no es su profesión ni su maternidad, sino el ser de su persona, que es capaz de ejercer ambas actividades. Muy bien, doctor. Una pregunta que me quiera hacer usted a mí. Pues la pregunta pues puede ser muchas, ser una pregunta abierta. Realmente lo que hemos platicado aquí, ¿podrías ponerlo en tu significación interna de vida Claro, para aprovecharla para tu propia persona? claro, sin duda, sin duda. Hay eventos
que se convierten en acontecimientos, y creo que este día ha sido uno de ellos, porque no siempre se presentan y aceptan con tanta facilidad una invitación, y sobre todo que venga usted desde tan lejos para venir a compartir lo que usted, su experiencia y sus conocimientos. Entonces, evidentemente que esta fecha, pues ahora sí que como dicen por ahí, no se va a olvidar nunca. Qué bueno que no es 28 de noviembre. Porque Entonces, es una día que es una travesura. Mira, la distancia se diluye cuando hay riqueza del encuentro. ya. Y el tiempo también, ¿no? Claro, Uno. se diluye. Pues muy bien, doctor. Muchas gracias por venir, gracias por su amabilidad, su generosidad, por pasar tiempo conmigo esta tarde, ¿no? Que me dedicó, y que espero que regrese bien, con salud. Me saluda a su esposa, por favor, me encantó platicar mucho con ella. Como no, muchas Y gracias. pues espero verlo por allá, en algún día que vaya por allá, le aviso. Me dará mucho gusto verte por allá y que platiquemos. Muy bien, doctor, pues muchas Y gracias. gracias por esta oportunidad de compartir. No, a usted. Bueno, el doctor Medardo Plasencia Castellanos estuvo con nosotros. Esta es su casa, doctor. Le vuelvo Gracias. a decir. Muchas gracias, titanes. Si les gustó este programa, si les gustan las entrevistas, si les gustan mis micro reflexiones sobre temas concretos, pues denle like, compartan, suscríbanse y hagan todo lo que tengan que hacer. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Listo, doctor. Gracias. Pues lo logramos. Lo logramos. Se logró.